Frecuencia Cero, 92.5. La rompe. Estamos en el segundo bloque, vamos a meternos de lleno en una de las teorías más importantes, paradigmáticas de la ciencia, la teoría de la evolución, y por eso tenemos un interlocutor de lujo, ya habíamos hablado con él, es Eduardo Wolowelsky, biólogo y coordinador del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia del Centro Cultural Ricardo Rojas. Vuelvo a repetir, un gran centro. ¿Cómo te va, Eduardo? Simón te saluda, ¿todo bien? ¿Cómo están? Sí, todo bien. Me alegro mucho, querido. Bueno, a ver, metámonos en esta gran ley científica. Contanos un poquitito qué significa esta teoría de la evolución. A ver, vamos a tratar de resumirlo en un par de puntos. Para empezar, la teoría de la evolución nos sugiere dos cuestiones. Una es que efectivamente las formas vivas no son fijas, o sea, han cambiado con el devenir de la historia de la vida en la Tierra. Ese es el primer punto, por eso en algún momento las dos ideas básicas eran fijismo, transformismo. La teoría de la evolución sería una teoría transformista, porque adhiere a la idea de que las formas vivas no permanecen iguales a lo largo del tiempo. Bien, o sea, han cambiado y siguen cambiando. Y siguen cambiando. Por supuesto, desde que el ser humano adquirió toda la potencia tecnológica que tiene actual, pasa a ser un factor relevante en la evolución de la vida en la Tierra. Cualquiera que haya visto la Tierra desde el cielo viajando en un avión se podrá dar cuenta cómo cambió la fisonomía en amplísimos lugares del planeta. Eso es un punto. El otro punto de la teoría importante es dar un mecanismo que explique el cambio, ¿no? O sea, son dos puntos. Uno, asumir que el cambio de las formas vivas es un hecho que ocurre a lo largo de la historia, y el otro punto es dar los mecanismos que explican cómo se producen estos cambios. Bien. Bueno, esas serían las dos cuestiones básicas. Esa intuyo que es la famosa selección natural. Es el principal, o uno de los principales mecanismos de la selección natural. Hay otros. Mira. ¿Sí? Hay otros. La teoría es muy compleja porque es muy difícil. Por ejemplo, cuando decimos selección natural, está inspirado primero en la idea de selección artificial. De hecho, Darwin era creador de palomas, y digo, ¿cómo logro tener diferentes clases de palomas? ¿Cómo logro tener diferentes clases de ganado vacuno? Bueno, hago reproducir a unos en detrimento de otros, o sea, favorezco la reproducción de la variedad que a mí me interesa. Esto sería la selección artificial. El que pone la línea es el criador. En la naturaleza es la supervivencia en función de las condiciones del medio en la cual las formas vivas se desarrollan. Está el famoso ejemplito, es el de las polillas grises o blancas durante la Revolución Industrial, ¿no? Teníamos polillitas blancas frente a la contaminación ambiental y el ennegrecimiento de los árboles, los troncos, etcétera. La polilla blanca podía ser mejor cazada por su depredador, porque se la veía más fácil. Con lo cual, las polillas más oscuras tenían una presión de selección a su favor. No eran comidas, se podían reproducir y pudieron dejar esta característica en sus descendientes. Esa sería la idea de selección natural. Porque se mimetizaban con el ambiente, digamos. Claro. Porque sabés que te tiro una punta, igual me imagino que vos la vas a desarrollar. La gente, a mí me da la sensación, todos, yo alguna vez pude leer un poquitito, pero digamos, a grosso modo estoy de su lado mucho más que del tuyo, se imaginaba esto de la selección natural como una especie de competencia donde el ganador de alguna manera sobrevive, ¿entendés? Y vemos que no, que tiene que ver con un traspaso generacional.
Claro, uno tiene que tener en cuenta el contexto, ¿no?, en el cual se desarrollan las ideas. Y por supuesto las ideas darwinianas que se desarrollan a mediados del siglo XIX van a terminar inmersas en el ideal de progreso y esa idea de que sobrevive el mejor, ¿no? Y en realidad siempre hay un problema porque cuando uno dice sobrevive el más apto, ¿y quién es el más apto? El que sobrevive. Entonces, lógica maravillosa, es una calecita lógica eso. Siempre fue una acusación de que la teoría tenía algo de tautológico, ¿no? Porque no es posible decir, hacer una perspectiva, para, no seas malo. Una tautología es un razonamiento circular, como el que dio recién. Claro, va a sobrevivir al mejor si quién es el mejor, el que sobrevivió. El mejor, claro. Entonces, porque el dato interesante es que la teoría de la evolución en algún punto no es predictiva. Yo no puedo decir, estas son las formas que van a sobrevivir respecto a estas otras. Es una teoría histórica, sí me permite explicar la evolución de la vida en la Tierra. No me permite decir cómo será la vida a futuro. Yo no me puedo parar en el Mesozoico, hacer un análisis, ¿no?, hace 200 millones de años, ¿no?, hacer un análisis de la situación de la diversidad biológica, es decir, bueno, dentro de 200 millones de años la vida va a ser así. Ni dentro de 200.000 años la vida va a ser así. Vos sabés que en realidad lo que estás contando le quita unas dudosísimas y sospechosísimas patas teóricas a teorías sociales que han predominado. El evolucionismo en antropología, por ejemplo, era completamente diferente a lo que estás diciendo. O sea, había un continuum, una especie de escalera donde estaba arriba las sociedades más logradas y abajo las más primarias. Existe ese gran problema con la teoría de la evolución, ¿no?, llevarla a una teoría sobre el progreso biológico, que la imagen más común que puede venir a la mente de quienes nos escuchan es esa imagen de el monito levantándose y caminando hasta que es el hombre moderno. Sí. No vamos a entrar hoy porque es muy complejo, pero cuando uno mira el campo de la diversidad de formas de homínidos, o sea, primates que caminan en dos patas, de los cuales el hombre es la única forma actual, ¿no? La diversidad, las ramificaciones son enormes, no es legítimo ese cuadrito, ¿no?, del progreso. Uno podría decir que el chimpancé, en todo caso, es una especie tan actual. Chimpancé, cualquier forma viva actual, es una forma tan vigente, por ponerle un nombre entre comillas, sí, como el ser humano, con lo cual ese relatito de se va levantando y va caminando en dos patas no es legítimo. De hecho, uno podría decir, bueno, nosotros convivimos con bacterias, peces, gusanos, etcétera. También es interesante que todo el mundo sepa que estamos incluyendo dentro de esa teoría no necesariamente a mamíferos solamente. Todo ser vivo. Yo estoy diciendo todo esto. Todas estas formas vivas son todas formas que podemos decir actuales. En algún sentido podríamos pensar que cualquiera de ellas fue el punto terminal de la evolución. Claro. No lo es, pero no hay punto terminal. Pero digo, si es por el relatito, ese relatito del progreso, yo me acuerdo a mí me seducía muchísimo la imagen, se puede ver en YouTube, en El Cosmos de Carl Sagan, el de 1980, en un momento hay una reconstrucción de la evolución, ¿no?, en 25 segundos. Inevitablemente es una línea. Entonces es las primeras células de organismos marinos, peces, el pez que sale de la tierra, el anfibio, el reptil, el ave y el mamífero. Cuando aves y mamíferos no descienden ni siquiera uno del otro. ¿Sí? O sea, no es que vienen las aves y los mamíferos. Descienden de grupos reptilianos distintos. Bueno, este es el famoso problema de pensar la evolución como progreso. Lo que pasa es que el progreso es una idea de la modernidad a la cual nos resulta muy difícil renunciar, ¿no? Y también que nos han vendido aquellos que también se han ungido como la máxima expresión del progreso, ¿no? Sí,
A ver, por supuesto también tiene otro problema, y acá entramos en otra cuestión muy complicada, que es el derecho de los animales. Si no hay ninguna forma de progreso, entonces todos los animales son iguales, ¿no? Tenemos los movimientos de liberación del animal, etcétera, etcétera. Sí, sí. Ese es un problema, ¿por qué? Porque puede haber progreso, lo cual no significa que yo tenga que renunciar a una visión en algún punto antropocéntrica en tanto y cuanto es el ser humano el que lo piensa. No en sea ese sentido, malo. antropocéntrico. Antropocéntrico quiere decir mirada con los ojos de humano. Es que estamos desde ahí. Te voy traduciendo. Es que lo podemos ver de otro lado, por eso digo. No, yo lo único que hice recién fue la traducción. Claro, pero en el sentido de que no lo podemos ver de otro lado. No digo obvio. que solo importa el ser humano, estoy diciendo no lo podemos ver de otro lado. Absolutamente. ¿No? Bien, este es un punto importante. Cuando hablamos, incluso cuando a mí me gustó mucho una vez una chica de un 5º año en una escuela secundaria, ¿no? Que dice Peter Singer, un filósofo que se dedica a problemas de bioética, o sea, problemas de ética derivada de la investigación biológica y médica. Había un arqueólogo muy famoso que se llama Singer, pero tampoco es bastante común el apellido. Sí, el dato interesante con Peter Singer es que defiende la idea de transferir derechos que son propios de los que llamamos derechos humanos a los grandes simios. Entonces se llama Proyecto Gran Simio, etcétera. Su argumento es ir contra el argumento de Aristóteles, cuando Aristóteles decía, bueno, el esclavo es esclavo por su naturaleza. Y sin embargo Aristóteles estaba equivocado. Cuando decimos la mujer tiene este lugar de inferioridad por su naturaleza, estamos equivocados. Entonces, ¿no estamos equivocados también en nuestra visión sobre los grandes simios? Y esta chica dijo algo muy interesante. Hay una diferencia. Reconocer la igualdad del esclavo implicaba un cambio político en las condiciones de poder. Reconocer la igualdad del chimpancé no cambia la estructura de poder de nada. Reconocer la igualdad de la mujer cambia la estructura de poder. Reconocer la igualdad del gorila no cambia ninguna estructura de poder, ni la distribución de la riqueza, ni ninguna de estas cuestiones sociales. Y eso es un dato interesante. Porque además, si yo digo todos los animales son iguales, ¿dónde trazo la vara de lo que no? Yo una vez tuve una discusión dramática donde algunos me justificaban que no se podía fumigar para, por ejemplo, matar mosquitos. Por ejemplo, el del dengue. Yo a partir de ahí dije, bueno, tengo que escribir un libro que se llame El derecho de los parásitos. Yo tengo que permitir que un parásito me parasite porque es un animal. Solo que en vez de comer externamente, ser un predador externo, es un predador interno. Sí. Tema así complejo e interesante. Me imagino igual, ¿sí? Viste que el manejo de las teorías es en general muy llano. Cuando vos sí. les concedes, entre comillas, o visualizás los derechos de los animales al mismo nivel que los tuyos, quizás seas menos cruel en los zoológicos o no pongas zoológicos, ¿entendés? Me imagino que las consecuencias serían de ese nivel, no mucho más profundas. Es interesante lo del zoológico, por ejemplo. Pensémoslo, nosotros tuvimos una discusión sobre el zoológico. O sea, el zoológico de Buenos Aires se levantó y nosotros tuvimos una discusión sobre el zoológico. ¿Qué quiero decir con esto? El zoológico era para muchos, para la gran mayoría de la gente y de los chicos, una posibilidad de tener la visión de algunos animales. Tal vez habría que haber discutido qué animales se pueden tener en el zoológico y cuáles no. Lo cual no quiere decir que no puedo tener ninguno. Pero rápidamente se decidió que no. Y para muchos ya no hay experiencia posible respecto de visualizar cierto tipo de animales. Igualmente están todos adentro, del mismo, se llama Ecoparque, están todos adentro muriéndose, pero ese es un dato que no cambia tu razonamiento. La idea igual está acá, la idea igual supongo que sacarlos con el tiempo, pero yo vuelvo a insistir. Claro, una cosa es tener un oso polar. Yo puedo decir, no voy a tener un oso polar. Sí, no tengo condiciones mínimas. Pero hay muchos otros animales, pequeños mamíferos, etcétera, etcétera, etcétera. Aves.
hay un montón, y era una experiencia, si yo realmente quiero que algunos tengan experiencias, que lo lleve a tener conciencia sobre el problema o el drama de la extinción, no está mal poder tener esa experiencia de un contacto con algunos animales, y habrá que discutir cuáles pueden estar en un zoológico y cuáles no. Y tengo una pregunta sobre un tema bien polémico que tiene que ver con las aplicaciones sociales y políticas de esta teoría que parece tan valiosa en sí. ¿Qué me decís de la supervivencia del más apto? Concepto que se le atribuyó a Darwin en su momento, que no sé si es de su autoría o no. No, no es de esa autoría. El concepto de supervivencia del más apto es de un sociólogo. Sé que lo usó un político que se llama Spencer, en Inglaterra, creo, si mal no recuerdo. Y aparece en la 6ª edición. Pero el dato interesante, ¿cuál es? Darwin entiende el problema de esa expresión, porque la expresión total es la supervivencia del más apto en la lucha por la existencia. Es una metáfora de fuerte contenido bélico, podemos poner. Totalmente. ¿No? Entonces, Darwin dice, la supervivencia del más apto es, por ejemplo, cuando una planta tiene una raíz más larga que llega a zonas de agua napas de agua más profunda. O sea, trata de, en alguna forma, limitar esa expresión. El gran problema que tenemos es que las metáforas biológicas terminan siempre teniendo un sentido literal y siempre suelen ser muy fuertes, y este es el gran problema que tenemos. Por mucha advertencia que hiciese Darwin sobre el problema de la supervivencia del más apto, lamentablemente siempre tuvo este sesgo, a tal punto que hay un programita en Canal Encuentro que hablaba de Darwin y Wallace, y hablaban de la supervivencia del más fuerte. Es una pequeña adaptación, Eduardo, no te enojes. Búsquenlo, se puede buscar Darwin versus Wallace. Bueno, a ver, contarle cortito, Wallace. A ver. Wallace es un naturalista inglés, más joven que Darwin, que le escribe a Darwin en 1858 le manda una carta con un artículo. En el artículo resume la idea de selección natural, la misma idea que estaba desarrollando Darwin, ¿no? Entonces ahí lo muestran como grandes peleas de la ciencia, no importa. El tema es que así no hubo ninguna pelea, nada que se le parezca, pero además de eso, en un momento dice, Wallace terminó totalmente olvidado. Falso. Si uno quiere, es casi el primer gran desarrollador de lo que llamamos la biogeografía. Falso, es un gran intelectual, es un personaje muy interesante, pero independientemente de eso, al final se dice, como todos recordamos a Darwin y casi nadie sabe quién es Wallace, dice, sobrevivió el más fuerte, ni siquiera el más apto. Ya más fuerte, ni siquiera jamás se habló de la metáfora del más fuerte. Entonces es interesante a veces la liviandad con la que se trata esto, y la liviandad no significa que las consecuencias sean livianas, las consecuencias son trágicas. Obvio. ¿No? Bueno, ese es un grave problema que ha tenido la ciencia, y vos lo debes sufrir al dedicarte a la difusión de ella y darle tu vida a esa hermosa empresa. Nosotros somos bichos que amamos matarnos entre nosotros, y la ciencia ha sido muchas veces una excelente excusa, ¿verdad? Mira, sí, de hecho yo te podría decir que gran parte de la difusión de la ciencia me hago cargo, y muchos se van a enojar conmigo. Gran parte de la difusión de la ciencia en la Argentina tiene ribetes trágicos desde la perspectiva intelectual con la que se lo hace, y sin hablar de los significados sociales de lo que se dice. Esto yo sé que lo que dije es un poco fuerte, me hago cargo, he escrito mucho sobre eso, y puedo, en algún momento podemos desarrollar ejemplos para que también uno aprenda a leer qué es lo que se nos está diciendo, porque por supuesto... Ya te digo que me interesa, olvídate. Te doy un ejemplo muy cortito, me pasó en un profesorado, una profesora, yo estaba leyendo un libro, te voy a decir ahora cuál es, en otro momento, si quieres lo discutimos, pero estaba leyendo un libro y me dice, muy bueno ese libro, aunque no lo entendí. Entonces yo le digo, ¿por qué decís que es bueno si no lo entendiste? Absolutamente. ¿Qué tal si no lo entendiste porque es malo?
Porque desde mi perspectiva, y te puedo fundamentar, el libro es muy malo. Y como es totalmente incoherente, es inentendible. Bueno, pero está escrito por un gran científico. Bueno, ¿y cuál es el tema? ¿Por qué presuponer que un gran científico primero es un gran científico? ¿Qué pone el mote del gran científico? Voy a dar un ejemplo, ¿no? Johannes Stark, premio Nobel 1919 de física, no tuvo ningún problema en escribir después que la teoría de la relatividad era física judía. Entonces, que un físico puede decir que existe algo que se llame física judía. Digo, las boludeces no las dicen boludos nada más, los genios también dicen boludeces y los boludos dicen genialidades, bueno, es así. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este clasificador. Es un gran científico. Entonces digo, acá está el problema. Esta cesión de autoridad, le digo, sobre temas significativos, socialmente significativos. Un científico tiene un montón de formación técnica y tiene que poner esa formación a disposición del análisis. Por supuesto, tendrá que hacer alguna traducción, alguna forma de explicar el significado. Nadie se tiene que volver un experto en las teorías, no puede, porque tendría que estudiar una carrera. Pero sí puede entender los significados. Porque hay cuestiones que hay que debatir entre todos. No es solo patrimonio de un científico decidir tal cuestión. Porque influye sobre la vida de todos. Bueno, entonces fue interesante el tema de ¿es un buen libro o es un mal libro? ¿No? ¿Por qué suponer que lo que dice un científico está bien a priori? Esta es la gran discusión de la divulgación. Y te doy una frase que yo no sé si lo que dijiste fue una genialidad o lo que dijo esta señora era una boludez. Creo que ambas cosas son ciertas. Pero independientemente de eso, hay un dato interesante. Hay algo que dijo Pierre Tully, un filósofo de la ciencia francés, que es muy interesante. Dice, todo divulgador debería cuidarse del evangelizador que lleva adentro. Cuando vos ves gran parte de la divulgación, lo que pretende no es que se piense la ciencia, sino convencer de que la ciencia es uno de los grandes logros incuestionables de la mente humana. Y seguramente también venderse como un buen intérprete de tamaña empresa. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. De hecho, mira, yo escribí, en un momento dije, y esto enoja mucho, yo la serie Cosmos, el libro Cosmos, a mí me parece una serie excepcional, brillante, buenísima, a mí me sirvió un montón, me dio vuelta intelectualmente, y esa es su virtud. Pero el dato interesante es que cuando uno la lee en serio, profundamente, tiene una estructura religiosa el texto. Si vos lees el texto, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? El universo es lo que es, lo que fue y lo que será. ¿Sabes qué pronuncia esa frase? Esa frase es la que le dice Dios a Moisés de cómo presentarse frente al faraón. Sí, aparte... Cuando el faraón me pregunta, dice, yo soy el que fui, el que soy y el que seré. Muy interesante. Eduardo, querido, sabés que nos faltarán oportunidades, pero se nos está agotando este capítulo. Nos vemos los otros jueves. Pero el dato interesante, bueno, es este. En la teoría de la evolución tiene estos dos puntos problemáticos, interesantes. Uno es la idea de que los seres vivos cambian con el tiempo, que hoy ya casi es indiscutible. El otro es los mecanismos de la evolución y el problema de asociarlo a la idea de progreso, como conclusión. O sea que la evolución en sí, si manejamos bien el lenguaje, no sería tal cual connotamos la idea de evolución. La evolución es cambio. Y cuando yo digo que algo es más evolucionado que otra cosa, digo, claro, no es mejorar, digo, es más diferente de lo primero, de lo primitivo. No quiero buscar lo que quiere decir que sea mejor. Es más evolucionado, es más diferenciado de lo primitivo, de lo primero, pero no quiere decir mejor. Brillante, querido. Bueno, muchas gracias, como siempre, sos muy claro, a mí me sirve mucho, espero que a todos nuestros escuchas también. Me encanta y tenemos mucha tela para cortar, porque la verdad que la biología es casi infinita. Es casi infinita. Sí, en realidad no lo es, pero no importa, quedó bueno como remate. Nada en la ciencia de por sí es infinito. Pero bueno. El casi infinito, siempre es un problema, el casi, bueno, es una frase interesante para pensar, pero lo dejamos para otro día. Casi infinito.
Totalmente. Bueno, mil gracias, Eduardo, y obviamente tendremos oportunidades para hablar de esa frase y de todo. Haremos otro jueves. Ni hablar. Muchas gracias, querido, un abrazo grande. Hablamos con Eduardo Wolowelsky, biólogo y coordinador del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia del Centro Cultural Ricardo Rojas, de la UBA. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular! Bueno, la biblioteca agarró un libro de medicina, media hora estuvo estudiando el libro. Se acercó, me preguntó, dígame, ¿usted ya tuvo esto antes? Le contesté, sí, doctor. Me dijo, bueno, se lo agarró otra vez.